Hermanos, en 2 minutos comenzamos. Hola hermanos, buenos días. Acá estamos un domingo más para estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar, pero antes quiero dar algunos anuncios para que el Señor para poder orar por estos temas y bueno, que el Señor esté guiando. ¿Me escuchan bien? Escríbanme en el chat si me escuchan bien. Eh, Estar orando, bien, perfecto. Estar orando por la reanudación de las actividades es importante. El domingo que viene vamos a empezar a reunirnos de vuelta como iglesia para partir el pan y bueno, que el Señor nos esté guiando en todos estos nuevos desafíos que tenemos en este año tan difícil, tan atípico, tan complicado, que el Señor esté guiando. Vamos a tener que modificar el horario que nos juntábamos los domingos a las 11 porque va a haber una cena en la mañana y otra en la tarde. Entonces, nos va a ser imposible poder reunirnos por este medio en este horario y en este día. Así que yo pensé en el jueves 21 horas.
para esto. Si ustedes me proponen algo distinto, quieren otro horario, otro día, lo charlamos y lo hablamos. Si ustedes quieren, nos quedamos después 5 minutos y lo charlamos, o lo vamos hablando en la semana, no hay ningún problema. También vamos a estar limitados en el tiempo, por eso es importante que seamos puntuales para conectarnos, porque desde el 30, esta aplicación, esta plataforma, no nos da más de una hora. Después de la hora se nos va a caer la conexión porque vamos a estar limitados a una hora. Así que es importante que nos conectemos puntual, sobre todo después del 30, que no vamos a tener más margen que una hora. Preguntarles también si quieren una evaluación que hagamos cada 3 o 4 clases, por ejemplo. Después de esta podríamos hacer una evaluación. Si ustedes quieren, me ponen en el chat si les interesa, lo hacemos. Hacemos 10 preguntas a responder de los 4 domingos que hemos tenido estos mensajes, basado en eso, 10 preguntas basado en los 4 mensajes que hemos desarrollado. Y bueno, les debo el bosquejo del domingo anterior, que ya lo tengo preparado, ya lo voy a subir, así que no va a haber problema. ¿Algún hermano que quiera orar? Lucas, ¿nos podés guiar en oración para iniciar? Sí, Emma. Oremos. Amado Dios y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Padre. Te agradecemos, Señor, por este momento que nos regalas, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder conocerte más, Señor, para poder fortalecernos, Señor, oh Padre, en el conocimiento de nuestra fe, de lo que seguimos, Señor, y de esta manera así poder mantenernos firmes ante un mundo que cada vez se va más a lo sucio, a lo inmundo y nos quiere atraer a esto, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, oh Padre, en este momento, que nos ayudes a concentrarnos, oh Padre, que estés sacando todas esas distracciones que estén en nuestra mente, oh Padre, y que nos puedas ayudar en este momento a estar atentos, Señor, oh Padre, y poder guardar todo lo que escuchemos y todo lo que nos hablas a través de tu palabra. Bendice a Emma, oh Padre, que va a hablar, Señor, oh Padre, que tú estés bendiciendo, dándole sabiduría, Señor, para guiar correctamente lo que va a compartir, Señor, y que nos bendiga, Señor, en el resto de este día. Todo lo dejamos en tus hermosas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con Mateo 16. Le voy a pedir a Axel si lo puede proyectar. Veíamos de Mateo 16 varios aspectos, venimos domingo tras domingo desarrollándolo, y nos quedaba ver, el domingo anterior veíamos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y explicábamos qué significó eso, y cómo a través del libro de los Hechos nos explica claramente lo que eso significaba, y nos quedaba ver esto de todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a leer el capítulo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos vamos a centrar en este mensaje, en este estudio, en esto último. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto aparece después en Mateo 18, verso 18, Mateo capítulo 18, verso 18, pero en otro contexto. Ahí en Mateo 18, que también lo vamos a estudiar a posteriori, está hablando de disciplina, un tema que también vamos a desarrollar porque es parte de la eclesiología, la disciplina en la iglesia. Pero acá, en Mateo 16, está hablando de la construcción de la iglesia, o sea, tiene que ver con las bases y los fundamentos sobre dónde descansa la iglesia. En este contexto, yo les decía cuán importante es entender el contexto, tanto inmediato como el general de todas las escrituras.
Si no entendemos esos contextos, podemos llegar a 1.000.000 de definiciones acerca de esto, un montón de interpretaciones. Pero en este contexto fundacional de la iglesia, donde la iglesia iba a ser edificada, no puede significar otra cosa que el fundamento apostólico. Es decir, todo lo que los apóstoles declararan, dijeran, todo lo que los apóstoles afirmaran, iba a ser parte del fundamento donde la iglesia va a estar sostenida. Hablábamos de que el Señor es la roca sobre donde descansa la iglesia, la principal piedra del ángulo, pero hay un fundamento apostólico que no son las personas de los apóstoles, sino las declaraciones de los apóstoles. La doctrina que desarrollaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Por quiénes sabemos nosotros que el Señor resucitó? Y quiero que me lo contesten en el chat, alguien que me lo escriba. ¿Por quiénes sabemos nosotros que el Señor resucitó, ascendió a los cielos? ¿Por quiénes lo sabemos? ¿Alguien que me lo puede contestar por el chat? Por los apóstoles, bien. O sea, ellos son los testigos calificados por Cristo. Nosotros, la doctrina cristiana la sabemos por la declaración apostólica. Por eso decimos que somos apostólicos, un término que se ha transversado a lo largo de la historia y se han dado muchas definiciones de lo que significa ser apostólico. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice ser católica apostólica. Y ellos entienden la apostolicidad como la sucesión de obispos, la sucesión de líderes que tienen como raíz Pedro. Después tenemos los movimientos nuevos, neocarismáticos, donde se ve, ellos afirman que son ungidos de Dios, que un pastor vino y los ungió y son apóstoles. Pero ¿qué es la apostolicidad? La apostolicidad significa que la iglesia es apostólica que está sentada, basada en el fundamento que los apóstoles dieron. O sea, la doctrina que los apóstoles desarrollaron. Y cuando edificamos, quiero que me contesten esto, cuando edificamos y empezamos una construcción, ¿cuántos fundamentos tiene esa construcción? Por más que tenga 4, 5 pisos, 10 pisos, ¿cuántos fundamentos tiene una construcción? Una construcción tiene un solo fundamento, por más que sean 6, 7, 8, 9 pisos. Entonces el fundamento que la iglesia tiene es la persona del Señor Jesucristo y la doctrina apostólica. No la persona de los apóstoles, sino la doctrina que los apóstoles desarrollaron. Por eso es importante entender, sobre todo, empezar a entender de que el colegio apostólico, ni bien terminó de poner las bases en la primera época de la iglesia, en la primera era de la iglesia, ya no necesitábamos más apóstoles. Y volviendo a definir esto, el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, no puede significar otra cosa que todo lo que los apóstoles dijeran iba a ser lo que está revelado desde el cielo para nosotros. No podemos entender de otra manera. Por eso es importante entender esto de la apostolicidad de la iglesia. La iglesia descansa en la persona del Señor Jesucristo y en todo lo que los apóstoles dijeron acerca del Señor. Ellos, hay que entender la exclusividad de estas personas en la iglesia, de los apóstoles. No hay apóstoles en el momento, hoy no hay apóstoles fuera de la primera era de la iglesia. Ellos fueron instruidos de una manera especial. Fíjense, vamos a leer Mateo 13. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dije, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa
Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. El texto que sigue, Axel. Te faltó Mateo 13, 34 al 36. No, ahí está. Bueno, acá el Señor les explica, fíjense, las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpla. No. Es que primero era Mateo 13:10. ¿Lo pusiste a ese? No, ese no lo notaba. Bien. Bueno, lo que yo les quería mostrar, que Mateo 13:10, se lo leo, es que ellos recibieron una instrucción especial, única. Fíjense, Mateo 13:10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo, porque a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y bueno, y el Señor después despide a las personas para explicarle al grupo apostólico acerca de los misterios del reino de los cielos que hablábamos el domingo anterior. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Fíjense, el 8 no iba, no importa, pero lo vamos a volver a tocar. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber, escuchen esto, dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Escuchen esto, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Desde la crucifixión del Señor hasta Pentecostés habían 50 días. El Señor estuvo 40 días, o sea, desde que Él resucitó hasta acercándose a Pentecostés, hablándole e incluyendo a sus apóstoles. Por eso es importante entender esto de todo lo que atares en la tierra también será desatado. Tenían la misión, tenían el mandato de fundar la iglesia en base a las doctrinas que ellos iban a ir desarrollando. Todo lo que nosotros conocemos acerca del Señor lo conocemos a través del colegio apostólico. Fueron asistidos de una manera especial por el Espíritu Santo. Recibieron revelación, el Espíritu Santo les hizo acordar muchas cosas cuando ellos tuvieron que escribir los evangelios, cuando ellos tuvieron que desarrollar el mensaje. Fíjense, Juan capítulo 14. Axel, si lo tenés, proyectalo. Juan capítulo 14. Ahí te vi. No, ahí está. Fíjense, el Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos fueron asistidos de una manera especial por el Espíritu Santo para recordar todas las cosas que el Señor les había enseñado y poderlas transmitirlas a la primera iglesia y a nosotros, a través de los evangelios y a través del libro de los Hechos y las cartas posteriores. Juan capítulo 16, no sé si lo tenés a ese, Axel. La culpa la tengo yo porque le pasé muy tarde a Axel los mensajes, así que los versículos. Juan capítulo 16, fíjense cómo los apóstoles tuvieron una asistencia especial, única, del Espíritu Santo para revelar el mensaje del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y fíjense, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta? El Señor les
les dice, en este momento, eran momentos tristes para los apóstoles, él estaba anunciando que iba a ser entregado a los gentiles, que iba a ser crucificado, y él les dice, en este momento tengo muchas cosas que decirles, pero no están preparados para sobrellevarlas. Pero el Espíritu Santo asistió a los apóstoles de manera especial, no solo para recordar, como veíamos en Juan 14, lo que el Señor le había dicho, sino para revelarle todo lo que aún tenía para decirles. Por eso es importante que entendamos la autoridad apostólica. Cuando el Señor está diciéndole a Pedro y a los apóstoles, todo lo que ataren en la tierra también será atado. Tenían una autoridad especial, hermano. Ellos estaban, la misión de ellos era revelar todo el mensaje de la palabra de Dios, todo lo que el Nuevo Testamento tenía para decirnos. Fueron asistidos, tenían revelación directa de Dios, cosa que hoy no hay. Fíjense, 1 Corintios 11, 23. No sé si lo tenés, Axel, si lo tenés. 1 Corintios 11, 23. Fíjense, este es Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Texto de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor, ¿se dan cuenta? Revelación especial de Pablo, directa de Dios hacia el apóstol Pablo. El que sigue, bueno, está ahí. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Se dan cuenta la autoridad para hablar del apóstol Pablo, para decir, esto no es mi doctrina, esto es lo que el Señor manda? Ellos tenían revelación directa del Señor. Gálatas, capítulo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, y versículos más adelante, en el 15 y 16 dice, pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me halló por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo que Pablo está diciendo que él ha recibido por revelación directa el mensaje del Evangelio, cosa que no hay hoy. Por eso es importante que entendamos la función de los apóstoles en la construcción de la iglesia. Cómo son parte sus declaraciones y los que a ellos les fue dado, confiado y revelado, parte del fundamento donde la iglesia descansa. Vuelvo a repetir, la iglesia descansa sobre una sola persona, el Señor Jesucristo, y sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles, sobre lo que los apóstoles declararon. Toda la doctrina de la iglesia descansa en ellos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Toda la doctrina de la iglesia descansa en el mensaje apostólico. Hechos capítulo 2, versículo 42. Axel. Fíjense, vamos a leer hasta la coma. ¿En qué perseveraba la primera iglesia? Tendríamos que aprender de la primera iglesia, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se dan cuenta cuán importante era el fundamento apostólico y cómo lo que los apóstoles iban a decir iba a ser lo que el Señor estaba hablando, lo que el Señor estaba revelando? 1 Corintios 3:10 lo veíamos cuando hablábamos del Señor Jesucristo como fundamento, como la roca angular, como la piedra angular. Fíjense lo que dice Pablo acerca de esto. Y acá viene el fundamento apostólico. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo puse el fundamento doctrinal, y todo lo que se edifica después es sobre este fundamento. Es muy claro, hermanos, lo que estamos desarrollando y la importancia que tiene que entendamos
la apostolicidad de la iglesia. ¿Dónde descansa la iglesia? En la doctrina de los apóstoles. Segunda Tesalonicenses. ¿Lo tenés a ese? Ahí está. Fíjense, Pablo, otra vez. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Se dan cuenta dónde tiene que estar cimentada la iglesia? En la doctrina de los apóstoles. Y esto es que todo lo que iba a ser atado en la tierra también iba a ser atado en el cielo y todo lo que... Esto es la autoridad y la misión que iban a tener estos hombres, los apóstoles, para declarar qué es la palabra de Dios, qué no es, y todo eso, hermano. Efesios, ese creo que no te lo pasé, Efesios 2:20, también lo veíamos creo que el domingo pasado, hablando de Jesucristo como la piedra angular, pero fíjense lo que dice el texto, se los leo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. La iglesia se edifica y la iglesia es un edificio en construcción desde Pentecostés hasta el día de hoy. Todavía no está terminado, pero está edificándose la iglesia del Señor, sobre un único fundamento. La piedra angular, el Señor Jesucristo, y el fundamento apostólico. Gálatas 1, 6 al 9. ¿Ese lo tenés? No, no es ese. El otro Gálatas, también es. Sí lo tengo, pero ahí ya lo busco bien. Si no lo leo, no hay ningún problema. Bueno, lo leemos. Fíjense, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente, ahí está. Estamos en el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Hay un solo evangelio sobre el cual la iglesia predica, cree y sostiene, es el que predicaron los apóstoles. Hermanos, dice, si viene un ángel, si viene quien sea, llámenlo anatema porque no hay otro evangelio. Judas 3, fíjense cómo toda la doctrina descansa en la predicación de los apóstoles. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, fíjense esto, una vez dada a los santos. No hay más, no se sigue dando la fe, no hay nuevas revelaciones, sino la fe una vez dada a los santos. ¿A qué santos? A los santos apóstoles, a los que el Señor escogió para que sean sus testigos. Hermanos, ellos fueron los testigos autorizados. Fíjense en el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras del Señor que antes fueron dichas por ¿quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe una vez dada a los santos del versículo 3. La que nos declararon los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los que echaron el cimiento de la iglesia. Ellos son los testigos autorizados del Señor para declarar el evangelio. Fíjense cómo dice Hechos 1:8 acerca de quiénes son los testigos autorizados por el Señor para la predicación de la primera iglesia. Versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:32, no sé si está, Axel. Hechos 2:32. Fíjense el papel fundamental de los apóstoles. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son estos todos nosotros? Los apóstoles. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Y el último, no sé si está, Hechos 13:31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Está hablando de los apóstoles, cómo el colegio apostólico tuvo esa misión de testificar y de manera autorizada por el Señor acerca del mensaje de la cruz, de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo. Hermanos, había que cumplir con requisitos para ser apóstoles. Requisitos que hoy son excluyentes para cualquiera que se quiera autodenominar apóstol. Tenían que haber visto al Señor resucitado. Uno de los requisitos que tenía que tener un apóstol es haber visto al Señor resucitado. Fíjense, Hechos 1:22. Comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se dan cuenta? Hechos 10:39-41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Había que haber sido testigo ocular del Señor. Esto no cualquiera podía ser apóstol. Esto excluye a un montón de personas. Primera Corintios 9:1, primera epístola. Fíjense cómo Pablo hace hincapié en haber visto al Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Fíjense, la tercera pregunta. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Era fundamental haber visto con sus propios ojos, era un requisito necesario para ser apóstol de Jesucristo, haber visto al Señor resucitado. Fíjense el texto que sigue, que está ahí, 1 Corintios capítulo 15, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La importancia de haber visto al Señor, ser testigo ocular de la resurrección del Señor. Haber sido escogido personalmente por el Señor. No cualquiera puede ser apóstol. Es necesario que hayan recibido haber sido escogido personalmente y particularmente por el Señor. Fíjense, Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense en el de Lucas. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Había que ser escogido personalmente por el Señor. El que sigue, creo que es Hechos 1:2. Y algunos de los... no, está mal el de Hechos, lo pusiste mal. No es Hechos 1:2. Ya lo leo. Dice Hechos capítulo 1, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había
escogidos. El Señor personalmente los escogió. Por eso no podemos andar diciendo que hoy hay apóstoles o creyendo en una sucesión apostólica a través de los siglos por obispos, como piensa la Iglesia de Roma. Fíjense Pablo, cómo él dijo y aclaró de que él fue llamado personalmente por el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. ¿Se dan cuenta? No de hombres, ni por hombre. O sea, no llamado por hombres. No es que a Pablo vino alguien y le dijo, vos vas a ser apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta que no cualquiera podía decir soy apóstol? Había que cumplir con un montón de requisitos que hoy son excluyentes. Y comprobar su apostolado, otro de los requisitos es poder comprobar su apostolado con señales, milagros y prodigios. Esto era una característica de los apóstoles, hermanos. No encontramos en la palabra de Dios, desde el libro de los Hechos en adelante, personas que hagan milagros fuera de los apóstoles o del círculo apostólico. No hay. Busquen en sus Biblias, estudienlo. Era una credencial que los apóstoles tenían, que a ellos los autorizaba a decir, nosotros somos los apóstoles del Señor. Cuando ellos hacían un milagro, estaban demostrando que ellos eran los enviados del Señor. Fíjense, Mateo 10.1. Mateo 10.1, cómo el Señor les dio esta credencial de poder hacer señales, milagros, sanidades, prodigios, de echar fuera demonios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se dan cuenta? El Señor les dio esta credencial de poder demostrar a través de sus milagros que ellos eran el colegio apostólico, que ellos eran los testigos autorizados por el Señor y que ellos eran las personas autorizadas para sentar las bases doctrinales de la iglesia. Fíjense, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El que sigue, esto se repite en el libro de los Hechos, los apóstoles haciendo un milagro, prodigios, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Hermanos, los apóstoles estaban diciendo, ubiquémonos en el contexto histórico, en el contexto judío donde están sucediendo estas cosas. Los fariseos estaban diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo, que lo habían escondido, que estaban engañando a las personas, que estaban engañando al pueblo. Eso decían los líderes religiosos que habían sobornado a los soldados que cuidaban la tumba del Señor. Todo eso estaban diciendo. Y Dios está dotando de poder y está demostrando a través de los milagros que las palabras de los apóstoles eran verdad. Hermano, ¿cómo un muerto, porque ellos hacían milagros en el nombre del Señor, cómo un muerto puede hacer milagros, como si está muerto? El Señor está testificando a través de los apóstoles y a través de sus milagros, señales y prodigios, que Él estaba vivo y que el mensaje apostólico era verdad a través de estos milagros, a través de estas señales y a través de todo lo que salía de la mano de los apóstoles. Justamente, fíjense en Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hay más. Seguí con el que sigue. 2 Corintios. Este es Pablo. Acuérdense que Pablo es un apóstol tardío, posterior a que ya estuviera formado el colegio apostólico. Es un apóstol, es más, leíamos en el texto de 1 Corintios 15, y como un abortivo se me apareció al último a mí. Pero Pablo podía demostrar a través de lo que Dios hacía, a través de él, de que él también era un apóstol del Señor. Me he hecho un necio al gloriarme, leemos el texto.
vosotros me obligasteis a ello, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Con todo, las señales de apóstol. ¿Se dan cuenta cómo los milagros que Pablo hacía eran una señal que lo identificaban, que apoyaban su ministerio, que respaldaban su ministerio apostólico a través de todas estas señales? Era importante que los apóstoles hicieran estos milagros y estas señales. Estaban revelando el mensaje del Señor, lo que el Señor estaba queriendo decirle y lo que el Señor quería revelar en el Nuevo Testamento. Hoy escuchamos, sobre todo en los sectores carismáticos, con qué facilidad hacen milagros, señales. Y vemos que en el Nuevo Testamento era algo exclusivo, era una señal. Si esto hubiese sido algo ordinario, hermano, que cualquiera lo podía hacer, ¿qué sentido tendría que fuera una señal apostólica? No es así, hermano. Esto era un distintivo de los apóstoles, el poder hacer milagros, señales y prodigios. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo. ¿Lo tenés, Axel? No, ese no lo tengo. No, ese creo que lo agregué. Pero es Hebreos capítulo 2. Fíjense la función que tuvo el tema de los milagros en los apóstoles. Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuchen, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Pongan entre paréntesis. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Se dan cuenta el sentido que tuvieron los milagros y todo? Testificar y confirmar el mensaje apostólico. Por eso era importante que un apóstol tuviera y diera señales de ser apóstoles a través de esto. Y Hechos, ¿se acuerdan? Este texto es tremendo. Y se dan cuenta que los milagros y las señales eran cuestiones de los apóstoles. A ver, y quiero aclarar, no quiero decir que el Señor hoy no puede hacer un milagro. Sí, Él es soberano, Él lo puede hacer, pero no de la manera que se hizo en la era apostólica. Eso quede claro. Claro que podemos orar al Señor y pedir por la sanidad de un hermano, por la sanidad de alguien, y el Señor puede responder, pero en su soberanía, muy distinto a lo que ocurrió en la primera iglesia. Fíjense, Hechos capítulo 19, versos 11 al 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Se dan cuenta? No eran cuestiones ordinarias los milagros, eran cuestiones extraordinarias. ¿Por quién? Por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, escuchen esto porque es interesante, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se dan cuenta que no era nada más que usar el nombre del Señor de una manera mágica, como estos exorcistas creían, sino que era tener la autoridad que tenía el apóstol Pablo, la autoridad apostólica? Es muy interesante este texto y nos muestra claramente que lo que Pablo y los apóstoles hacían no era una cuestión ordinaria, sino extraordinaria del colegio apostólico para identificarlos como los mensajeros que el Señor había autorizado. Por eso es importante
y a la luz de todo esto se nos aclara más el texto que leíamos al principio. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en la... Iban a tener una autoridad única para sentar las bases doctrinales de la iglesia, hermano. Y para que la iglesia entienda, y tanto le ha costado entender a lo largo de la historia, que la única fuente de autoridad que tenemos es el mensaje el mensaje apostólico. No hay nuevas revelaciones, no nos podemos desviar del mensaje que los apóstoles nos dieron, y hay que entender que mientras estuvieron los apóstoles, ellos tuvieron una identidad propia. O sea, fueron el colegio apostólico. ¿Se acuerdan el concilio de Jerusalén? Fíjense, vamos a leer, no sé si te pasé los versículos de eso, de Hechos 15, ¿no te los pasé? Ya me no, fijo. Creo que no. Fíjate. No, Emma, no, eso no lo tengo. Bueno, los vamos a leer. Hechos capítulo 15, versículo 2. Vamos a leer cómo el colegio apostólico, aún cuando ya había ancianos, había diáconos, cuando la iglesia se estaba organizando ya, el colegio apostólico siempre mantuvo su identidad. Fíjense, Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles, fíjense, y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Se dan cuenta cómo los divide a los dos grupos, los apóstoles y los ancianos? Versículo 4 del mismo capítulo. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos. Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos. ¿Se dan cuenta cómo el grupo apostólico, el colegio apostólico, mantenía esa identidad propia que solo los apóstoles podían tener? No, ellos no instituyeron más apóstoles. Ellos instituyeron, ¿se acuerdan? Hechos 6, diáconos, después ancianos en las iglesias locales, pero nunca instituyeron apóstoles. No hay una sucesión personal apostólica a otros más. Y si la hubiese habido, supongamos, para Pablo, ¿quién hubiese sido? Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe, era la persona más cercana para él. Y jamás lo instituyó como apóstol. Eso está claro. Es más, despidiéndose ya Pablo de Timoteo, ¿se acuerdan? 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo... No lo tenés ese, no te lo he pasado. No, lo vamos a leer. Fíjense, este ya es Pablo le está dando el testamento a Timoteo, ya se está despidiendo, él sabe que está por ser sacrificado, que está por sufrir el martirio, y Pablo no le dice en ningún momento, ni ninguno de los apóstoles, a sus sucesores que van a ser apóstoles, jamás, ni les da una autoridad apostólica, ni nada. Fíjense lo que Pablo dice acerca de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense en el versículo 2. Dice así, a ver, Timoteo, ahora sos vos el apóstol, te doy eso. ¿Eso dice el texto? No. Fíjense lo que dice. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y de fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no le está diciendo de que él va a ser su sucesor apostólico? No. Lo que Pablo le está diciendo es que predique la palabra, porque esa es la manera de ser apostólico. Predicar el mensaje que los apóstoles predicaron. No salirnos de esa línea. Seguir construyendo, sobre edificando, como leíamos en 1 Corintios 3, 3:10,
edificando sobre el fundamento que puso Pablo y todo el colegio apostólico. Fíjense en el 3, porque vendrá justamente tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pablo está muy preocupado y está obviamente que por revelación lo sabe, que vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y que es importante que se predique la palabra. Es decir, eso es ser apostólico, hermano. Somos apostólicos no por una sucesión de iglesias conectándola a la primera iglesia, no porque tengamos un sucesor, un obispo que haya sido sucedido anteriormente y así hasta llegar a Pedro, como sostiene la iglesia romana, sino que somos apostólicos cuando sentamos nuestra doctrina y acomodamos todo a lo que los apóstoles dijeron. Pregunta. Esto es una pregunta casi retórica. ¿Cuánto estamos estudiando la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo podemos saber si lo que un maestro nos dice, lo que un predicador nos dice, si desconocemos el mensaje apostólico? Cuán importante es que la iglesia vuelva a estudiar la doctrina apostólica, los fundamentos de nuestra fe, porque no vamos a tener capacidad para resolver los problemas, no vamos a tener discernimiento para ver cuando algo es malo y cuando algo es bueno, si no conocemos en profundidad la doctrina de los apóstoles. Y esto es lo que el Señor le quiso decir en Mateo 16 a los apóstoles. Lo que ustedes aten va a ser atado en el cielo, y lo que ustedes desaten va a ser desatado en el cielo. Es decir, van a tener una autoridad única, y así ha sido y así es. Hermanos, que podamos como iglesia edificar en el fundamento apostólico. En medio de tanta, y voy a usar un término que está de moda, en medio de tantas zarazas. Lo han escuchado, ¿no? A mí no me preocupa, me preocupa mucho menos que un ministro zaracee, un ministro de Economía. Me preocupa mucho más que un ministro que dice ser cristiano, evangélico, creyente, me zaracee. Eso sí me preocupa, porque como dice el apóstol Pablo, vendrán tiempos, y lo estamos viviendo, donde no sufrirán la sana doctrina. Por eso es importante que la iglesia estudie, por eso es importante que la iglesia entienda todo esto para que podamos edificar sobre el fundamento apostólico. La iglesia actual prefiere otras cosas. Vemos reuniones a veces de 2 horas, mucho cántico, mucha actividad y poco estudio. Y bueno, esos son los resultados de la inmadurez y de la poca capacidad que tenemos para discernir el mensaje apostólico. Hebreos, les voy a leer un texto de Hebreos porque me impacta, lo leo y me impacta, de ver cómo es importante que la iglesia entienda estas cosas. Hebreos capítulo 5. Versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, fíjense, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuán importante es que la iglesia dedique un tiempo a oír, a escuchar, a estudiar el mensaje apostólico, el mensaje de la palabra de Dios, la escritura. Fíjense, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, está hablando de gente que llevaba mucho tiempo en la iglesia, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso, escuchen, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos ejercitando el discernimiento. ¿Cómo es eso? Y no siendo tarde para oír, hermanos. Tenemos que dedicar tiempo a la escritura. Yo sé que por ahí es más lindo un evento social, por ahí es más lindo, y todo eso está bien, no hay problema, pero no descuidemos esto, hermano. No descuidemos porque nuestro mensaje tiene que ser solamente el mensaje que está dicho por los apóstoles. Tenía un texto por ahí, creo que es 1 Timoteo, lo voy a buscar. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a Timoteo, es 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo capítulo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Bien, ¿cómo vamos a saber cuándo estamos ante una doctrina diferente si no conocemos la verdadera doctrina? Solo cuando tenemos conocimiento de lo verdadero vamos a detectar lo falso. Es así, hermano. Por eso es importante que la iglesia tenga estos momentos y discierna. Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer una retrospectiva de Mateo 16 porque lo hemos agotado. Veíamos primero en Mateo 16 que la roca es Cristo. No, primero veíamos que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Veíamos que la iglesia era un proyecto futuro. Cuando el Señor le dijo esas palabras al apóstol Pedro, veíamos que la roca era el Señor Jesucristo, la piedra principal del ángulo. Veíamos lo de las llaves, que era que el apóstol Pedro iba a abrir la predicación a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Y ahora veíamos esto de atar y desatar, que era que los apóstoles iban a tener la autoridad de sentar las bases doctrinales de la iglesia. No, se nos ha ido el tiempo, no hay más tiempo, pero hemos podido desarrollar el tema de este que hemos querido acerca del fundamento apostólico. No sé si hay alguna pregunta, duda, la hablamos, la charlamos. ¿Algún hermano que tenga alguna pregunta? Los escucho. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Muchas gracias. Muchas Hola. Gracias por todo lo dado. Bueno, gracias, gracias. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Este va a ser la última vez que nos vamos a encontrar el domingo, así que habíamos establecido el jueves, cualquier cosa, jueves a las 21 horas, el nuevo horario, el nuevo día, así que vamos a ver cómo se va dando todo y bueno, estemos orando para que el Señor esté guiando todo lo que tenemos por delante como iglesia y que podamos ser apostólicos, hermanos. Muchas veces como iglesia queremos ir a resolver problemas que tenemos como iglesia local. Y muchas veces va gente, y lo digo con amor, va gente que no pasa un mensaje, va a querer solucionar cosas, gente que no pasa un examen básico de doctrina. ¿Cómo vamos a discernir entre el bien y el mal si tenemos un conocimiento bajo de doctrina? Hermano, esto es fundamental. Es importante que lo entendamos en medio de un mundo de tanta zaraza evangélica, de tantos falsos profetas, de tantos autodenominados apóstoles y todo eso. Que el Señor nos bendiga como iglesia, que podamos tener el discernimiento. El Señor, me acordé de un texto en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, y con esto oramos, con esto les prometo que oramos. Fíjense cómo el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por haber tenido la capacidad de discernir a los falsos apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que, escuchen esto, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
hermano, que el Señor pueda decir de nosotros como iglesia eso, que podamos ser como la iglesia de eso en este aspecto, que podamos discernir, que podamos tener el uso de los sentidos bien ejercitado. Hay una pregunta acá, se me fue. Acá te leo. Emma, el fundamento de la iglesia es Cristo y el fundamento de nuestra doctrina apostólica, y el fundamento de nuestra doctrina es apostólica, basada y esencialmente fundada en Cristo. Sí, a ver, la iglesia se funda en una sola piedra, que es Cristo, en una sola persona, que es la piedra angular, que es Cristo. Y sobre la persona de Cristo, el fundamento apostólico, que no son las personas, no son los apóstoles, sino la doctrina que los apóstoles enseñaron. Ese es el fundamento de la iglesia. Cristo, el Señor Jesucristo, como el único Salvador, la única roca, la única piedra angular y el fundamento doctrinal de los apóstoles. Así que esa es la respuesta, sí. Y hay que entender que sí, que todo lo que los apóstoles dijeron fue inspirado por el Espíritu Santo y que no hay más apóstoles después de que el canon del Nuevo Testamento fue cerrado. Se me viene un texto, Efesios capítulo 3, versículo 5, ¿lo leemos? Está estirando, pero bueno, me acordé de un texto, Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí, todo lo que los apóstoles dijeron fue inspirado por el Espíritu Santo, toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fue inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Cuando el canon de las Escrituras fue cerrado allá en Patmos con Apocalipsis, con Juan, no hay más apóstoles, no hay más revelación, ni nada por el estilo. Vamos a seguir tratando este tema y vamos a seguir viendo cuando veamos el tema de los dones espectaculares, de estos dones que los nuevos movimientos carismáticos le han dado otra perspectiva y otra interpretación. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este estudio. Tenemos para mucho más, así que estemos orando para que el Señor nos permita realizar y tener este momento de estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Axel, si podés orar. Sí, Emma. Bueno, oremos, hermanos, para terminar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este estudio que estamos haciendo, por poder aprender de las Escrituras, por poder escudriñar la palabra, Señor. Te damos gracias porque tenemos esta oportunidad, porque tenemos un hermano que se ha dispuesto su tiempo, Señor, para preparar esto. Pedite, Señor, que podamos atesorar esto en nuestros corazones, que podamos ponerlo en práctica, que podamos aprender de la sana doctrina, Señor, que podamos cada vez aferrarnos más a la palabra y no a lo que nos dicen las personas, Señor. Que cada duda, que cada cosa que nos preguntemos, encontremos respuesta en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es sana, Señor, y todo tiene respuesta, Señor, ahí. Así que te agradecemos porque tú no has dejado ningún hueco y nosotros podemos encontrar la sabiduría y el entendimiento cuando la leemos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos seguir realizando este estudio, que el tema de los tiempos no sea una complicación, que podamos llegar a un acuerdo entre todos los hermanos y bueno, que puedan volver las reuniones presenciales en la iglesia, que tú estés orando para que se puedan dar de la mejor forma, que bueno, que se pueda cumplir el protocolo y que no haya ningún inconveniente, Señor. Dejamos todo eso en tus manos y pedirte una bendición especial sobre cada uno de los hermanos que se ha podido conectar y sobre sus familias. En el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por la compañía. Y vamos a seguir. Así que estemos orando. Y que bueno, me despido, que anden bien, que el Señor les bendiga.
y podamos estar firmes. Un abrazo.